Pero esos son incentivos a los trabajadores que se dan en muchos lugares, ¿no? Para ahorrar. Aquí, para que te quede claro, los sueldos de los altos funcionarios públicos en México eran de los más altos del mundo. Y ya haz la investigación. No estoy hablando de los de abajo, estoy hablando de los de arriba. Entonces, todo eso nos da dinero. ¿Sí? Y no tenemos necesidad de endeudar excesivamente al país o pedir deuda adicional, a pesar de que enfrentamos la caída de la economía por la pandemia. Fuimos de los países, también revísenlo, que menos crédito solicitó durante la pandemia. Revisen, No, sí es verdad. compárennos con Estados Unidos, con Canadá, con España, con Francia, con cualquier país. Segundo, aquí no ha habido gasolinazos como era antes, y te lo puedo probar con Calderón, con el presidente Peña. Aumentó la gasolina, aumentó el diésel, aumentó en términos reales el precio del gas, el precio de la luz. Con nosotros ha caído. No hemos aumentado impuestos en términos reales. Y por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, todo lo ahorrado nos ha alcanzado para impulsar el desarrollo de México. ¿Y qué hemos hecho? Te hablo de tres cosas, así en lo general. Una, se atiende como nunca al pueblo. Nunca se había llevado a cabo un programa de bienestar que le llegue casi al 90% de todos los hogares, y el 10% que no recibe de manera directa este apoyo se beneficia también, porque hay empleo en México. En Estados Unidos, lo voy a repetir, tienen una tasa de desempleo de 3.9. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de 2.3. Casi tenemos empleo pleno. Han aumentado los salarios más de 100% en términos reales. Y muchas otras cosas. Ha llegado inversión extranjera como nunca. Lo más importante de todo, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad. Eso es por un lado. Lo segundo, cuando llegamos, la inversión pública era de 500,000 millones. El año pasado fue 1 billón, el doble. Eso no sucedía. El sureste estaba en el abandono, todo México. ¿Sabes qué hacían? Entregaban concesiones para hacer autopistas de paga. Además de que pagabas impuesto, cuando necesitabas un servicio tenías que volver a pagar. Eso se terminó. Bueno, hemos hecho muchísimas obras públicas. Y esto nos ha ayudado a reactivar la economía y a crear muchos empleos. Porque hoy están trabajando con los ingenieros militares en el tramo de Escárcega a Tulum, que son como 500 kilómetros. Hay 50,000 obreros hoy y miles de máquinas
terminando el Tren Maya. Bueno, muchísimas obras. Te voy a poner otro ejemplo porque esto no es conocido. En 6 sexenios, y lo puedes buscar, 6 sexenios, 36 años, los gobiernos anteriores hicieron 14,000 hectáreas de riego. En 6 sexenios, 14,000 hectáreas de riego. Nosotros vamos a dejar más de 100,000 hectáreas de riego. Porque se habla del Tren Maya y del Istmo, ¿no?, y de la refinería de Dos Bocas, que también en todo lo que tiene que ver con el sector energético, nunca. Bueno, llevaba más de 40 años sin construir una refinería en el país. Lo tercero, las Fuerzas Armadas, que es tu pregunta. Tienen 5 misiones y las 5 las están cumpliendo, como nunca. La primera, defender la soberanía de México. Eso no les cuesta mucho, no les ha costado mucho, porque México se ha ganado el respeto de todos los países del mundo. Y nuestro ejército es un ejército surgido del pueblo, no es un ejército de élite. Los generales de división del ejército no pertenecen a la oligarquía, vienen del pueblo, son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, de profesionales, de militares. También para no estar pensando que el ejército mexicano es igual que el ejército, no puedo mencionar a otros países, pero es distinto. Es cosa de darle seguimiento a la historia del ejército mexicano. Han tenido manchas, se han cometido errores, pero fíjate una cosa que no se dice. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Y esas manchas que tiene el ejército se han obtenido, las han agarrado de decisiones ordenadas por los presidentes en turnos. Pero nosotros nunca hemos ordenado ni ordenaremos que se reprima al pueblo. Y el ejército no es represor del pueblo, porque el soldado es pueblo uniformado. Además, se ha avanzado mucho para que se respeten derechos humanos, para que no se haga abuso en el uso de la fuerza. Esas imágenes que se ven de otras partes golpeando, no puedo decir tampoco de dónde, esas imágenes que últimamente aparecen, así, macaneando, aquí no. Bueno, por aquí bueno, esa es la primera misión. La segunda misión es el cuidado de la seguridad interior, que antes se limitaba, en el caso de las Fuerzas Armadas, a cuidar las instalaciones estratégicas de Pemex, los aeropuertos, los puertos. Y ahora se logró de que
nos ayuden tanto Marina como la Secretaría de la Defensa en la tarea de seguridad pública, porque la Constitución se los impedía. De esas cosas que existían y que había que actualizar, porque ¿qué es lo que más nos preocupa a los mexicanos? La seguridad. La seguridad. ¿Y cómo lee los 170,000 homicidios dolosos en su sexenio? Porque si, ahora te contesto eso, porque no había realmente una corporación legal encargada de la seguridad pública. La que había es la que creó o dirigió García Luna. La Policía Federal. La Policía Federal, que se echó a perder, se corrompió, y por eso se creó la Guardia Nacional. Y eso nos ha ayudado muchísimo para atemperar el problema de la inseguridad y de la violencia. Por eso, y por el trabajo coordinado, por no permitir la corrupción, por la perseverancia, porque yo todos los días recibo el parte, el reporte de lo sucedido en el país desde las 6 de la mañana, y conjuntamente tomamos decisiones, algo que no sucede en ningún país del mundo, que un presidente encabece a las 6 de la mañana el Gabinete de Seguridad de lunes a viernes. Todo eso ayuda, pero lo que ha ayudado más ha sido la política social, porque para los conservadores, los fachos, todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Y nosotros pensamos de otra forma, estamos atendiendo las causas. Y eso, como estaba muy abandonado y era mucha la corrupción, era lo que impulsaba el que hubiesen muchos delitos y homicidios, mucha violencia. Entonces, como ahora todos los jóvenes, te doy otro dato, hay 12 millones de jóvenes con becas en el país. Eso no sucede en otras partes, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, proporcionalmente a la población. Tenemos un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya va para 3 millones de jóvenes, que se les da trabajo como aprendices, se les paga un salario mínimo durante un año. Ese programa ha significado una inversión que no gasto de 115,000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto le destinaron a los jóvenes en los últimos 5 gobiernos, en 30 años? 7,000 millones. Y nada más este programa, no el de las becas, que es otro tanto. Este programa, 115,000 millones de pesos. ¿Sabes qué hacían con los jóvenes? Los discriminaban, acuñaron la frase de ninis, que ni estudian ni trabajan. De los firmantes. Y de los firmantes también del estudio de la pandemia, que nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, todo eso nos está ayudando a bajar los índices de violencia. Claro, es poco a poco, porque venimos de una decadencia, de una crisis mayúscula, extrema, nunca vista. Eso fue lo que causó la política neoliberal, la política del pillaje,